Vamos a ver el módulo 4 que corresponde a conceptos de ACL. Ya. El objetivo de este módulo es explicar la forma en que se utilizan las ACL como parte de una política de seguridad de red. Los temas que tenemos, propósito de las ACL, explicar de qué manera las listas de ACL filtran el tráfico. Vamos a hablar de las máscaras de Wildcard en ACL y la forma en que se utilizan las máscaras de Comodín o de Wildcard. Vamos a hablar cuáles son las pautas para la creación de una ACL, cómo se crea una ACL y los tipos de ACL, tanto la estándar como la extendida, ya sean numeradas o nombradas, que son los dos tipos que hay. Veamos el propósito de la ACL. ¿Qué es lo que es una ACL? Es una serie de comandos del sistema de iOS que controlan si un router reenvía o descarta paquetes según la información que se encuentra en el encabezado del paquete, es decir, si permiten o deniegan. Eso significa reenviar, que permite, o descartar, que deniega. ¿Ya? De una forma predeterminada, un router no tiene ninguna ACL configurada. Sin embargo, cuando se aplica una ACL a una interfaz, sea una interfaz serial o una interfaz Gigabit Ethernet o Fast Ethernet, ¿ya? El router realiza una tarea adicional que es la de evaluar todos los paquetes de red a medida que pasan a través de la interfaz para determinar si el paquete se puede reenviar. Una ACL, ¿qué es lo que es? Una lista secuencial de instrucciones, permit o DNI, conocidas como entrada de control de acceso, por su sigla ACE. Nota, las ACE también se denominan comúnmente instrucciones de ACL. ¿Ya? Cuando el tráfico de la red atraviesa una interfaz configurada con una ACL, el router compara la información dentro del paquete con cada ACE o con cada sentencia que se va creando en orden secuencial, desde la primera sentencia a la última sentencia, para determinar si el paquete coincide con una de las ACE, y este proceso se denomina filtrado de paquetes. ¿Ya? Varias tareas realizadas por los routers requieren el uso de ACL para identificar el tráfico. ¿Cuáles son? Limitan el tráfico de la red para aumentar su rendimiento, proporcionan control de flujo de tráfico, proporcionan un nivel básico de seguridad para el acceso a la red, filtran el tráfico según el tipo de tráfico, filtran a los hosts para permitirle o denegarle el acceso a los servicios de red y proporcionar prioridad a determinadas clases de tráfico de red. Filtrado de paquetes. El filtrado de paquetes controla el acceso a una red mediante el análisis de los paquetes entrantes o salientes desde un router, si entra un paquete a un router o sale desde un router, y la transferencia o el descarte de estos según criterios predeterminados. Si se permite, el paquete sale; si se deniega, el paquete se dropea o se descarta, se elimina. El filtrado de paquetes se puede realizar en capa 3 o en capa 4, en la capa de red o la capa de transporte del modelo 11. Y Cisco admiten los siguientes dos tipos de ACL. Las ACL estándar, que solo filtran en la capa 3 utilizando únicamente direcciones IPv4 de origen, y las ACL extendidas, que filtran en la capa 3 mediante una dirección IPv4 de origen o destino, pero también filtran la capa 4 usando los protocolos TCP, puertos UDP o información de tipo de protocolo opcional para un control más fino. Por ejemplo, si elegimos el protocolo TCP, yo puedo elegir protocolos como HTTP, ¿ya? Que son protocolos pertenecientes a la familia de orientados a la conexión, que son los TCP. Y si son los puertos UDP, podríamos estar hablando de DNS, que es un puerto UDP, u otros tipos de paquetes que pertenecen a la familia de los DNS, como el PIN también, que un PIN es un paquete. Funcionamiento de una ACL. Las ACL definen el conjunto de reglas que proporcionan un control adicional para los paquetes que ingresan por las interfaces de entrada, para los que se retransmiten a través del router o para los que salen por las interfaces de salida del router. Las listas de ACL se pueden configurar para aplicarse tanto del tráfico entrante como de tráfico saliente. Nota, las ACL no operan sobre paquetes que se originan en el mismo router. Es decir, si yo estoy en el router y hago un ping a otra red LAN, ese paquete que originé en el router mismo, en la CLI del router, no va a ser chequeado por la ACL. ¿Por qué? Porque las ACL, los routers consideran las ACL cuando un paquete entra por una interfaz. Si entra por una serial o entra por una Gigabit Ethernet o Fast Ethernet, va a ser recién analizado por la ACL que usted tiene configurada.
pero el paquete que se origina en el router, por ejemplo un paquete PIN, ¿ya? No entra, está en el router, por lo tanto nunca va a ser filtrado. ¿Se entiende ese concepto, cierto? ¿Sí? ¿Ya? Tienen que entrar los paquetes por una interfaz serial o gigabit Ethernet para poder ser analizado antes de pasar a la tabla de enrutamiento, que es ese otro concepto importante. Todos los routers tienen una tabla de enrutamiento, pero entre el ingreso por la interfaz y la tabla de enrutamiento, para poder chequear cuál de las interfaces va a reenviar el paquete, está la lista de control de acceso. Entonces, entra por la interfaz, pasa al chequeo de permitir o denegar en la lista de control de acceso. Una vez que ya tiene una decisión, lo pasa a la tabla de enrutamiento y lo puede enrutar. Recién. Las ACL de entrada filtran paquetes que ingresan a una interfaz específica y lo hacen antes de que se enruten a la interfaz de salida. Las ACL de entrada son eficaces porque ahorran la sobrecarga de enrutar búsqueda si el paquete se descarta. Y las ACL de salida filtran los paquetes después de que se enrutan, independientemente de la interfaz de entrada. Por eso hay un concepto que uno puede aplicar, que uno cuando está en un router, que es como pararse arriba del router y decir, acá tengo la LAN, acá tengo la WAN a través de las interfaces seriales. Entonces, si yo veo que desde la LAN me mandan un paquete, por esa interfaz el paquete está entrando al router. Si lo filtro para la salida, ¿ya? Ese paquete que entró por la LAN va a pasar por la lista ACL, luego lo va a enrutar y lo va a enviar a la interfaz de salida. Y ahí lo va a evaluar recién, en la interfaz de salida, ¿ya? Si va a ser permitido o denegado, ¿ya? Por lo tanto, siempre fíjense en el router. Si el tráfico viene desde una WAN y va hacia una LAN, si el tráfico entra por la serial, el paquete es de entrada. Y si sale por la gigabit Ethernet hacia la LAN, el paquete es de salida. Entonces así yo puedo saber si los paquetes entran al router cuando lo aplico en una interfaz o salen de un router cuando lo aplico en una interfaz. Depende de dónde esté parado yo, en qué interfaz esté parado yo directamente. ¿Qué más dice? Cuando se aplica una ACL a una interfaz, sigue el procedimiento operativo específico. Estos son los pasos operativos que se utilizan cuando el tráfico ha entrado a una interfaz de router con una ACL IPv4 estándar de entrada configurada. Primero, el router configurado con una ACL IPv4 estándar recupera la dirección IPv4 de origen del encabezado del paquete. Las listas estándar solo tienen direcciones de origen, no tienen direcciones de destino. Una vez que el router comienza en la parte superior de la ACL, es decir, en la primera sentencia, y compara la dirección de la ACL de manera secuencial, empieza a hacer una comparación con la primera sentencia. Si no encuentra una coincidencia, revisa la segunda sentencia y así sucesivamente. Si encuentra una coincidencia, no revisa más las siguientes sentencias que están hacia abajo. Cuando se encuentra una coincidencia, el router realiza la instrucción, que puede ser permitir o denegar el paquete, y las demás entradas de la ACL no son analizadas. Es decir, las demás sentencias que son, por ejemplo, tengo 5 sentencias y en la tercera encuentra una coincidencia, va a preguntarle a esa sentencia si está permitiendo o denegando, toma la resolución, por lo tanto las sentencias 4 y 5 no son analizadas. ¿Ya? ¿Se comprende eso? Por lo tanto, si tengo 5 sentencias y en la tercera encuentra coincidencia, las sentencias 4 y 5 no son analizadas. ¿Cuándo son analizadas? Cuando no encuentra sentencia en la 3, recién pasa a la 4. Si pasa a la 4 y en la 5 encuentra sentencia, ahí para y no sigue revisando. Si la dirección IPv4 de origen no coincide con ninguna ACL de la ACL, ninguna sentencia de la ACL, el paquete se descarta porque hay una ACL de denegación implícita aplicada automáticamente a todas las ACL. Las listas de control de acceso, cuando se configuran, uno lo hace con una cierta cantidad de sentencias. Por ejemplo, 5. ¿Qué pasa si no encuentra coincidencia? Debajo de eso, todos los routers, por un tema de seguridad, aplican un denial. Es decir, deniego todo, ¿ya? Por lo tanto, si yo en la última sentencia quiero permitir o denegar algo adicional, tengo que colocar una sentencia para permitir los demás hosts o denegar los demás hosts que quedan, que no están considerados en la sentencia, y después colocar el denial. ¿Por qué por seguridad? Porque si se equivoca, el router por seguridad va a denegar todo.
Por lo tanto, ahí lo va a hacer obligatoriamente a usted, que revise las sentencias si es que están bien configuradas, si faltó algo o sobra algo. Nota, una ACL debe tener al menos una instrucción permit. De lo contrario, se denegará todo el tráfico debido a la instrucción ACE DENI implícita o la DENI all que esté implícita. De hecho, el DENI all no se ve en el show run tampoco, ¿ya? Es implícito. Es decir, uno debe saber que existe un DENI all. Máscara de Wilcar. La máscara de Wilcar es similar a la máscara de subred, ya que utiliza el proceso para identificar los bits en una dirección IPv4 que deben coincidir. Sin embargo, a diferencia de la máscara de subred, en la que el 1 binario es equivalente o equivale a una coincidencia y el 0 binario no es una coincidencia, en las máscaras de Wilcar es al revés. Una ACE IPv4 utiliza una máscara de Wilcar de 32 bits para determinar qué bit de la dirección debe examinar para obtener una coincidencia. Las máscaras de Wilcar utilizan las siguientes reglas para establecer coincidencias entre los unos y ceros binarios. Una máscara de Wilcar de bit 0 se establece una coincidencia con el valor de bit correspondiente a la dirección. Y una máscara de Wilcar con bit 1 se omite el valor de bit correspondiente en la dirección. Las máscaras de Wilcar que se pueden utilizar son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127 y 255. Si se fijan, son solamente números impares, ¿ya? ¿Y por qué? Porque normalmente yo voy a elegir direcciones pares. Cuando yo le sumo una máscara de Wilcar 1, él automáticamente va a sumar esa dirección par más una dirección. Por lo tanto, la siguiente sentencia comienza con la siguiente dirección, que también es un número par, ¿ya? Por eso son números impares, ¿ya? Por ejemplo, una máscara de Wilcar 0.0.0.0 corresponde a el último octeto en binario en donde coinciden todos los octetos. Una máscara de Wilcar 0.0.0.63, el número binario es 00111111. Coinciden los primeros tres octetos, coinciden los 2 bits más a la izquierda del último octeto e ignora los 6 últimos bits de la dirección. Y así sucesivamente con 15, 248 y 255. Para poder entender, aquí aparecen unos ejemplos, ¿ya?, de máscara de Wilcar. Lo voy a explicar con una tabla que ustedes tienen, ¿ya?, de números binarios para poder entender. Entonces vamos a colocar nuestra imagen, que es esa que está ahí. Hay dos imágenes, una que llega hasta el 127 y una que llega hasta el 255, que parten en el 128 y terminan en el 255. ¿Qué me tengo que fijar? Normalmente yo voy a generar rangos enteros de red, subred o una cantidad de hosts, ¿ya? Y me voy a fijar en esta tabla dependiendo de los hosts. Por ejemplo, vamos a chequear los hosts que van del 10 al 15, ¿ya?, que son los del 10 al 15. ¿Ya? Y me tengo que fijar, y por eso que es importante tener esta tablita, me tengo que fijar en este segmento de bit. ¿Cómo yo sé cuándo puedo elegir una máscara de Wilcar? Las máscaras de Wilcar por defecto son, voy a colocarlo aquí, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127 y 255. Esas son las máscaras de Wilcar. Con los números impares no puedo elegir Wilcar, porque todos comienzan de derecha a izquierda en 1. Fíjense que todos los números impares terminan en 1. Por lo tanto, los números impares los tengo que elegir solo si lo voy a elegir en una sentencia. Por lo tanto, ¿qué me tengo que fijar? En los números y en la cantidad de ceros que hay de derecha a izquierda. Por ejemplo, el número 10, ¿cuántos bits 0 tiene de derecha a izquierda? 1. Solamente ese. Por lo tanto, después viene el 1 y ese 1 lo que me dice es que no puedo elegir más Wilcar. Por lo tanto, el número 10 solo va a poder elegir una Wilcar más.
Entonces, si yo tengo el número 10, significa que va a ser el número 10, ¿ya? Más una IP más que corresponde al número 11, que es esa. Por lo tanto, la siguiente sentencia va a ser el número 12. Aquí tengo la primera sentencia y aquí tengo la segunda sentencia. A eso me refería yo con números de sentencia o la cantidad de sentencias que hay. Bien, ahora voy a mirar el número 12. ¿Cuántos ceros tengo? 2. Y aquí es donde está la característica. Me da dos posibilidades para elegir, para acercarme lo más pronto al número final que tengo que llegar, que en este caso es el número 15. Como parto en el 12, si elijo el primer cero, significa que tengo que elegir una wildcard 1. Entonces sería el 12 más 1, que sería el 13, y tendría una sentencia que partiría del 14. ¿Cierto? Ahora, puedo elegir también el 3. Si elijo el número 3, y aquí donde está la gracia, si elijo el número 3, ¿ya? 12 más 3. Aquí, ¿qué está considerado en el 3? El 13, el 14 y el 15. Entonces, yo con las wildcards voy sumando números. Dependiendo la cantidad de ceros que haya, va a ser que la posibilidad que me acerque lo más cerca posible del número final que me están pidiendo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo miro el número 33, ¿ya? Parte en 1, por lo tanto no lo puedo elegir porque es número impar. Tendría que elegirlo como sentencia sola. ¿Ya? Ya vamos a explicar cuando tenemos un solo número, cómo lo podemos configurar en la sentencia. Pero elijamos un número que parte acá, que tenga varios. ¿Cuál de estos tiene varios? Este tiene 3. Este tiene 3. Aquí puedo elegir la wildcard 1, la 3 y la 7. Aquí me dice el 24. También puedo elegir la wildcard 1, la 3 y la 7. ¿Ya? Puedo elegir todos esos números que hay ahí. 1, 3 y 7. ¿Ya? Por ejemplo, el 112. Aquí yo puedo elegir la wildcard 1, la 3, la 7 y la 15. Son 4 posibilidades. ¿Cuál elijo? La que me acerque más al número que yo quiero llegar. No es necesario que yo elija la 15, ni la 7, ni la 3, ni la 1. Voy a elegir el que me acerca más. Por ejemplo, yo quiero llegar al 124. Si estoy en el 112, ¿cuál de estos números me acerca más al 124? ¿Qué es lo que hace usted? 12 más 7, ¿cuánto da? 12 más 7 da 19. ¿Ya? Por lo tanto, el siguiente número es el 20. Me tengo que fijar acá. El 20 me dice 1, 3, 7. Esas son las wildcards que tengo. ¿Cuál me acerca más al 24? El 3. Porque va a ser el 120 que tengo, más el 121, 122, 123. Por lo tanto, me queda una sentencia más para el 124. Por lo tanto, aquí tengo el 112, ¿ya? Lo vamos a colocar más acá, Lo vamos a colocar más acá, para que se vea aquí el lado. Tengo el 112, elijo una wildcard 7, significa que va a abarcar el 113, 114, 115, 116, 117, 118, hasta el 119. Tengo 2, 4, 6, 8. Por lo tanto, la siguiente sentencia va a ser el 120. ¿Ya? El 120. El 120 tengo 1, 3. Significa que voy a elegir la wildcard 3, que va a abarcar al número, ¿ya? 121, 122, 123. ¿Ya? 123. Por lo tanto, me queda el 124 solito. Y aquí explico una cosa.
Cuando yo elijo un solo número, ya sea un número impar, o en este caso, que nos quedó el último número que elegimos, porque elegimos hasta el 124, la wildcard es 0.0.0.0. Porque los bits en 0 no se consideran. 0, 0. ¿Ya? Por lo tanto, tengo ¿cuántas sentencias para llegar desde el 112 al 124? 1, 2, 3 sentencias. ¿Dudas? 120 más 3, 21, 23. La 120. Te queda 124 solo. Porque aquí está desde el 120 hasta el 123. El 23 tiene un... Pero es que hasta ahí llega el rango, no te preocupes de eso. Hasta el 123 llega. Era. Por lo tanto, ¿cuál es el número siguiente que te falta? El 124. Por eso que además, esta sería tu primera sentencia, esta sería tu segunda sentencia y esta sería tu tercera sentencia. 3 líneas. Y con eso yo abarco desde el 112 hasta el 124. Cuando es un número impar, la wildcard siempre es 0.0.0.0. Cuando no es un número impar y tengo un bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits en 0, y aquí hay una parte importante, si tengo 3 bits en 0, hasta aquí llego, el 1 me para. No puedo seguir pidiendo wildcard. Por ejemplo, acá tengo parte en 1, no puedo. Aquí parte 0, solo una wildcard. Ese 1 me para. Por lo tanto, aquí la wildcard solo es 1. En este caso, 1, 3, 7, 15. Ese 1 me para. No puedo seguir pidiendo más wildcard. Por lo tanto, me tengo que acostumbrar y elegir cuál de estos números me acerca más al número final. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Para qué? Porque mientras menos sentencia tenga, más rápido el router selecciona si va a permitir o denegar un paquete. Mientras menos sentencia haya, es mejor para el router, porque el router de ahora en adelante, cuando tiene una CL aplicada, va para todos los paquetes que entran o salgan del router, depende de donde esté aplicada la CL, va a chequear todo. Paquete que entra va a pasar por la CL, paquete que entra pasa por la CL, el siguiente pasa por la CL. Todos los paquetes. Mientras menos tiempo se demora en chequear, más rápido es el proceso de reenvío del paquete. Y no se arman cuellos de botín. Por eso, si yo puedo tener sentencias que tengan 3 líneas o 3 sentencias y otras que pueden tener 10, ¿qué es lo que hay que tratar? De que ojalá las sentencias tengan la menor cantidad. Alguien podría decir, por ejemplo, ¿ya? Y este es un ejemplo típico, me ha pasado alguna vez, yo le digo, elija los 10 primeros bits. Entonces, la forma fácil sería hacer una CL para la primera IP con wildcard 0.0.0.0 y hago 10 sentencias. ¿Funciona o no? Va a funcionar porque está validando los primeros 10, pero tiene 10 sentencias. Eso significa que el router va a chequear la primera, la segunda, hasta la 10ª, se va a demorar más tiempo. En cambio, si yo hago correctamente la CL, ¿qué va a decir? ¿Cuál es el número que me acerca más al 10? Tengo 1, 3, 7, 15, 31, aquí las tengo todas, 63, 127 y 255. ¿Cuál me acerca más al 10? Es el 7. Por lo tanto, tengo el número 0 con wildcard 7, va a abarcar desde el 0 al 7, por lo tanto la siguiente sentencia libre es el 8. Ese. El 8. Y voy a ver el 8. 1, 3, 7. ¿Cuál me acerca más? Si elijo el 1, elijo el 8 más 1 es 9. Por lo tanto me queda el 10 acá. Y abarca el 8 y el 9. Y el 10 solito. Por lo tanto la wildcard 0, 0, 0, 0. ¿Cuál sería la otra opción? Elegir el 3. Si elegimos el 3, vamos a dejar esto con un asterisco. ¿Ya? Las dos primeras también. Voy a elegir el 8, pero con wildcard 3.
¿Cuál va a abarcar? El 8 más el 9, el 10 y el 11. Aquí tengo los 3. Me pasé el 1. ¿Qué pasa si me paso el 1? No pasa nada, pero tendría que agregar una sentencia más. Porque el 11 no lo estamos permitiendo hasta el 10. Por lo tanto, ¿qué hago con el 11? Lo coloco arriba y lo coloco con Wildcard 0.0.0. O sea, lo bloqueamos. Depende, po. Si esto está permitiendo, este se deniega. Si este está denegando, este se permite. Siempre es el contrario. Ya. ¿Ya? Yo le puedo decir, permita los hosts del 1 al 10, por lo tanto, como el 11 me sobra, lo deniego. O digo, no permita el acceso de los hosts del 1 al 10. Entonces, todo esto van a ser denegados. Por lo tanto, este va a ser permitido, porque el 11 no estaba siendo denegado, eran los 10 primeros. Por lo tanto, ahora el 11 es el que se comporta como tal. Entonces, viendo la tabla, porque la gracia no es aprender solo el número binario, hacer la conversión, se podría, pero en el fondo hay que usar las dos tablas para saber cuál es el rango de números. Ya sabemos que cuando de derecha a izquierda, en este sentido para allá, los números parten en 1, no tengo ninguna posibilidad de Wildcard, es solo esa IP. Por lo tanto, yo puedo buscar la siguiente y ahí empezar a elegir cuáles son la cantidad de Wildcard que más me sirven para llegar lo más pronto posible al destino. ¿Bien? Ahora, ojo, no hay una sola solución en una CL. Porque aquí vimos dos soluciones, ¿no? El 0 con Wildcard 7, el 8 con Wildcard 1 y el 10 con Wildcard 0. ¿Ya? El 10 aquí era con Wildcard 0. Esa era una solución, hasta ahí. Porque elegimos Wildcard 1. Pero si en el 8 elegimos Wildcard 3, ¿ya? Me abarca el 9, el 10 y el 11. Me paso el 1, por lo tanto tengo que agregar una más solución. Entonces tengo 1, 2, 3, más una que es 4. ¿Ya? Una que es 4. ¿Habrá mucha diferencia entre una sentencia más y una sentencia menos? No, no es mucha la diferencia. La solución es la misma. ¿Cuándo es una diferencia? Cuando yo en una sentencia puedo tener 3 sentencias y en otra yo hago 9 sentencias. Ahí no está siendo óptima una CL con la otra CL. Si bien hacen lo mismo, la cantidad de sentencias a chequear por el router es mayor. Por lo tanto, siempre debo trabajar para hacer que la cantidad de sentencias sea el mínimo posible. Pero recuerden esto, no hay una sola solución para una CL. Pueden haber 2 hasta 3 soluciones.